¿Qué tal? Buenos días. Los seres humanos llegamos a este mundo en unas condiciones lamentables, con un encéfalo muy poco desarrollado. Somos realmente una especie de pequeños gusanos que no podemos servirnos por nosotros mismos. Y esto condiciona realmente todo nuestro desarrollo. Durante los primeros meses y años de vida dependemos de otras personas de nuestro entorno. Y esta condición está relacionada con dos características muy importantes, esenciales de la naturaleza humana, de lo que somos los seres humanos. Una es el hecho de que somos seres hipersociales, y esta hipersociabilidad no es una afición o una moda cultural, es una necesidad biológica. Y la otra característica importantísima en nuestra naturaleza es nuestra capacidad para el pensamiento simbólico, que asimilamos realmente sin ningún tipo de dificultad a lo largo de los primeros años de nuestra vida. Un pensamiento simbólico que se manifiesta de manera extraordinaria con el lenguaje. El lenguaje lo utilizamos para pensar. La mayor parte de las personas, no siempre se piensa con lenguaje, pero utilizamos el lenguaje para elaborar pensamientos complejos y, por supuesto, también para transmitir ese pensamiento de unas mentes a otras con una extraordinaria eficacia. Pues bien, esta característica de nacer con un encéfalo muy inmaduro, que en principio puede parecer que es una gran desventaja para los seres humanos modernos, se ha convertido a lo largo de los últimos millones de años del proceso evolutivo en una gran ventaja, porque lo que ocurre es que el encéfalo de nuestra especie, de los seres humanos modernos, termina por desarrollarse no en el interior del útero materno, en ese espacio más o menos cerrado, que es lo que ocurre en realmente muchísimos mamíferos, sino que termina por desarrollarse en el espacio sideral del mundo exterior, recibiendo todo tipo de estímulos y recibiendo, por supuesto, estímulos culturales y estímulos que van a generar pues, el desarrollo de estas dos características que acabo de decir, del lenguaje y de nuestras habilidades sociales. Lo que tenemos es, pues, en los primeros meses y años de nuestra vida, un edificio que tenemos que amueblar. Y es un edificio pues, que se desarrolla pues, con una estructura más o menos estándar, pero después, dependiendo de los distintos estímulos que vamos recibiendo a lo largo de los primeros meses y años de nuestra vida, y a lo largo de nuestra vida, por supuesto, pues van emergiendo distintas áreas funcionales. Pero lo que tenemos ahí no es un Mondrian, es más bien un Kandinsky. Estas regiones pues, son distintas de una persona a otra. Algunas tienen una gran capacidad de plasticidad, de modificación a lo largo de toda la vida, otras no tanto. Hay regiones pues, que incluso pueden modificarse a voluntad ahora con técnicas especiales, si es necesario. Y esas regiones, pues no es que existan regiones concretas para funciones específicas, sino que nuestro encéfalo lo que hace más bien es una computación distribuida. Hay zonas, por ejemplo, relacionadas con el lenguaje, que es con lo que me voy a meter hoy, con el lenguaje y con la mente autoconsciente, que comienzan a ser funcionales nada más nacer. Esto que tenéis a la derecha es una resonancia magnética funcional del encéfalo de un bebé de 2 días. No sé cómo hicieron, ¿no? Para pedirle el consentimiento informado, ¿no? Tú naces y te dicen, te vamos a hacer una resonancia magnética funcional, y a los 2 días ya hay respuesta de regiones que están implicadas en el procesamiento del lenguaje, tal como lo entendemos hoy en día. Además, esta respuesta es bilateral inicialmente, y con el tiempo en los adultos, en la mayoría de las personas, en la mayoría de vosotras y de vosotros, pues termina lateralizándose y estando en la mayor parte de las personas en el hemisferio izquierdo. El desarrollo de las habilidades lingüísticas y de interacción social, el aprendizaje del lenguaje es tan extraordinario en los seres humanos y es normalmente tan fácil, tan sencillo, no nos cuesta nada, que una criatura de 3 años de edad, como mi sobrina Celia, cuando tenía 3 años de edad, es capaz de reflexionar, de elaborar pensamientos complejos y de hablar prácticamente sin ningún tipo de error gramatical. Es muy espectacular, aunque, claro, a lo mejor no nos llama la atención porque la mayor parte de las personas, precisamente, pues lo hacemos con mucha facilidad.
Mirad, esto que acabo de contar son algunos detalles sobre el desarrollo del encéfalo de los seres humanos estándar, ¿no? El desarrollo que podía tener pues, también un Homo sapiens del Paleolítico superior. Pero además de esto, en los últimos miles de años hemos generado pues, inventos culturales que también terminan siendo asimilados por nuestro encéfalo y terminan produciendo cambios espectaculares en nuestra biología. Y quiero poner el ejemplo, porque es muy bonito y realmente un ejemplo extraordinario de plasticidad cerebral, de la lectura. La lectura es algo muy raro realmente, si lo pensáis. Es algo que no tiene precedente evolutivo. Con la lectura hacemos algo muy marciano, que es generar sonidos en nuestra mente a partir de la vista. Estoy hablando de la mayoría de las personas, ¿no? Una persona ciega, una persona sorda es distinto, pero voy a centrarme en este modelo. A partir de la vista tenemos que acceder a esa zona que está siendo estimulada ahora mismo, ¿no? con mi habla oral. Y para eso no hay un precedente evolutivo. Tenemos que inaugurar una vía nerviosa nueva. Tenemos que forzar el sistema a que genere una especie de intérprete, una especie de interfaz. Y precisamente por eso, como hay que forzar el sistema que haga algo para lo que no está tan preparado como para la adquisición del lenguaje, nos cuesta. De hecho, nos cuesta mucho más aprender a leer que aprender a hablar. Y eso que la adquisición de las características cognitivas para el desarrollo del habla es algo muy complicado. Es muy complicado, la gramática y toda la historia, ¿no? Nos cuesta aprender a hablar porque tenemos que generar un circuito nuevo, esa interfaz. Y voy a comentaros esta interfaz que aparece ahí, ¿no? Este intérprete, para poneros este ejemplo que decía de plasticidad cerebral. Eso que tenéis ahí son dos regiones del lenguaje. No son todas las regiones del lenguaje, ni muchísimo menos. Conocemos muchas regiones, además, en los dos hemisferios, ¿no? Pero pongo esas dos simplemente como ejemplo de regiones del lenguaje, ¿no? Así, regiones de la corteza cerebral que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Entonces, cuando se produce el habla oral, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, en vuestra mente, en vuestra corteza cerebral, se está activando la corteza auditiva y hay como una conexión más o menos innata, que se genera también con el desarrollo, a las regiones del lenguaje. Bien, cuando aprendemos a leer, tenemos que forzar la aparición de lo que decía antes, una ruta nerviosa que no tiene precedente evolutivo. Nuestra corteza cerebral, de alguna manera, tiene que buscarse la vida para conectar el sistema visual. Las regiones que reciben o que empiezan a realizar el procesamiento visual están aquí en la nuca. En la nuca, bueno, en la parte posterior, ¿no? De la corteza cerebral. Tenemos que inaugurar esta ruta. Como decía, es algo un poco extraño, ¿no? Lo que hacemos con nuestro sistema de lectura. Nuestro sistema de escritura consiste en encapsular fonemas, en encapsular sonidos. Lo que hay ahí, esos palitos y esas rayas y esos circulitos son sonidos que cuando aprendemos a hablar pues emergen con toda naturalidad en nuestra mente. Bien, pues resulta que se conoce la región que se genera de forma con todo este ejercicio cuando aprendemos a leer. Resulta que aparece un circuito nervioso nuevo, inédito en el proceso evolutivo y que ha sido generado por este invento que tenemos, ¿no? Que es la lectura, que es un circuito que se manifiesta en esta zona, cuando se hace una resonancia magnética funcional. Y se le ha llamado área visual para el procesamiento de las palabras. Así que ahí tenemos ese intérprete, esa interfaz. Esto se ha estudiado con distintos sistemas de escritura y realmente aparece, independientemente de los distintos sistemas de escritura en los que se ha estudiado, el área visual para el procesamiento de las palabras aparece siempre en esa región. Dos comentarios muy rápidos. Una persona ciega que utilice el braille para leer estimula su corteza somatosensorial y también se genera esa región. Y una persona sorda que no tiene la capacidad de generar fonemas en su mente, sin embargo, que aprende a leer además con mucha dificultad, porque, como digo, nuestro sistema de escritura se basa en encapsular fonemas. Entonces, una persona sorda que cuando aprende a leer
tiene que tratar de memorizar de alguna manera esos palitroques que ve ahí, ¿no? Pero también emerge esa región. Estos eran 2 comentarios. Y para terminar, porque aquí quería poneros este ejemplo de plasticidad cerebral, ¿no? Relacionado con... Voy a hablar del lenguaje y de la mente, el mensaje principal en el que me meto ahora mismo, pero este ejemplo de la lectura es tan bonito que quería comentaroslo. Y además surge una cuestión que a mí me parece fascinante. Esta región, en una persona analfabeta, esas neuronas están ahí. ¿Esas neuronas qué hacen en una persona que no sabe leer? Porque las neuronas no están ahí por si acaso, ¿no? Están ahí, tienen que hacer algo. Y además son células muy caras, son células energéticamente muy caras. Resulta que, claro, que hacen cosas, ¿no? Analfabetos eran todos los seres humanos del Paleolítico superior, ¿no? Y entonces esa corteza cerebral ya estaba ahí. Mirad, es una región implicada en el procesamiento de caras, entre otras cosas. Y si se hace una resonancia magnética funcional en el que se estudie cómo se activa o cuánto se activa esa región, ¿no? Esa área visual para el procesamiento de las palabras, con personas que sean analfabetas y con personas que sepan leer, y se estudia eso, cuánto se activa ante una palabra, por ejemplo, pues sale algo muy que es de esperar. En una persona analfabeta se activa poco esa región porque no tiene ese circuito, ¿no? Ese circuito nuevo, esa interfaz generada, y en una persona que sabe leer, pues se genera esa actividad. Sin embargo, lo interesante es que cuando se pone una cara, en una persona que sabe leer se activa esa región, porque es la función paleolítica, por decirlo de alguna forma, pero se activa muchísimo más, con una gran energía y alegría, en una persona analfabeta. Esta sería el tipo de activación natural, por decirlo de alguna forma, aunque no sé lo que significa eso de natural, ¿no? O la activación en el Paleolítico superior. Y plantea la interesante hipótesis de que es posible que el hecho de aprender a leer disminuya en cierta medida nuestra capacidad para el procesamiento de las caras. Y hay otra conclusión o otra reflexión muy interesante de esta región para la lectura, y es que también está implicada esa zona o se solapa con neuronas que se encargan del procesamiento de los colores. Y es posible que pueda explicar el hecho de que existan personas que tienen sinestesia en la que ven letras con distintos colores, ¿no? Eran 2 ejemplos. Quería poneros esto como ejemplo de plasticidad cerebral así relativa a la lectura. Sin embargo, esto de la lectura es una opción. No pasa nada si una persona en su desarrollo no aprende a leer. Se pierde una de las partes o de las características más importantes de la cultura que hemos generado los seres humanos, pero no tiene ningún tipo de discapacidad. Y el mensaje principal que quería transmitir es que el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de las habilidades sociales no son una opción. Por el modelo de desarrollo en el que ha desembocado el linaje que conduce a los seres humanos, forma parte ya. Es desde luego una interacción biológico-cultural, pero forma parte de lo que somos los seres humanos. Necesitamos adquirir en los primeros años de nuestra vida lo que el antropólogo Roger Bartra llama prótesis simbólica sociocultural, que es en esencia las habilidades lingüísticas y las habilidades sociales. La idea es la siguiente. Hace millones de años, aquí me he ido pues 15 millones de años para atrás, los primates, ancestros de nuestro linaje evolutivo, con mucha probabilidad, al nacer, nacían con un encéfalo bastante maduro, ¿no? Esto, la parte de abajo es madurez del encéfalo al nacer. Y podían adquirir algún tipo de habilidad cultural, pues observando a otros congéneres. Sin embargo, el modelo que tenemos en la actualidad, los seres humanos, consiste en nacer con un encéfalo muy inmaduro, al que tenemos que añadirle esta prótesis sociocultural, simbólica. El experimento para comprobar esto es, pues claro, es una monstruosidad, ¿no? Coger a una niña o un niño nada más nacer y encerrarlos y que no tengan ningún tipo de interacción con ningún ser humano y dejarlos así pues 10 años, ¿no? Esta monstruosidad ha ocurrido. Hay casos que se conocen de niñas o de niños que fueron torturados, mantenidos aislados por sus familias que claramente tenían algún tipo de problema pues, psiquiátrico, ¿no? O lo que
Bueno, sabemos con detalle que sí, porque después hay algunos casos que se estudió tanto a la familia como a las criaturas. Y os comento simplemente un caso muy conocido, que es el de esta chica que se llamó Jenny, para preservar su identidad. Cuando fue rescatada por las autoridades estadounidenses tenía 13 años. Hoy tiene como 60 y tantos años y vive en alguna institución de acogida. Jenny no tuvo la oportunidad en sus primeros años de vida de acceder a la prótesis simbólica sociocultural. Y una vez que fue rescatada, con 13 años, aunque en principio no tenía ningún tipo de problema en su sistema nervioso, le faltaba adquirir esa parte de nuestra biología, esa parte biológico-cultural. Y nunca aprendió a hablar. Sí que aprendió palabras, fue memorizando palabras, pero nunca accedió a ningún tipo de pensamiento en el que existiese una gramática. Nunca desarrolló habilidades sociales, incluso tampoco capacidad para moverse con naturalidad. Pero hay algo más. Y esta es la vuelta de tuerca con la que voy a terminar. El hecho de la adquisición del habla y de las habilidades sociales es posible que sea no solo necesario para el desarrollo de unas capacidades cognitivas estándar o normales o sanas, sino que es muy posible que en la mayoría de las personas, porque hay distintas formas de mentes, distintas formas de pensar, por eso quiero hacer este indicio, pero es muy posible que esta adquisición que necesitamos que nos den los seres humanos que nos rodean, que nos den parte de su cerebro cuando somos una criatura, sea necesario también para la emergencia de nuestro propio yo, de nuestra propia mente autoconsciente. Y os cuento rápidamente un ejemplo, también es una niña, en este caso el final es muy feliz, es una chica muy conocida que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX, se llamaba Helen Keller, y durante los primeros 7 años de su vida no tuvo acceso a la prótesis simbólica sociocultural, no tuvo la capacidad de interaccionar con otros seres humanos ni de aprender ningún lenguaje. Era una niña sorda y ciega. No sé si alguna vez habéis pensado cómo puede ser la mente de una persona que es sorda y ciega de nacimiento y que no tiene lenguaje. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa mente? Hay un yo, hay una mente autoconsciente y dice, yo estoy aquí, yo tranquilo. No. Bien, Helen Keller a partir de los 7 años tuvo una maestra que se llamaba Anne Sullivan y le enseñó el simbolismo y le enseñó las palabras. Y a partir de las palabras emergió la mente de Helen. Y sabemos cómo es la mente de Helen porque Helen fue una mujer muy capaz, extremadamente inteligente y escribió mucho. Y en un libro que se titula El mundo en el que vivo, trata de contarnos no solo cómo es su mente, sino que un capítulo trata de contarnos cómo era su mente prelingüística, antes de tener lenguaje. Y lo que dice es que vivía en un mundo que era un no mundo, que podía tener ira, sentir hambre, pero que en su mundo no había ni pasado ni presente, ni mucho menos la capacidad de pensar en algún tipo de deseo para el futuro. No tenía una conciencia de su propia existencia, o por lo menos una conciencia clara de su propia existencia. Y esta conclusión a la que llegamos leyendo a Helen Keller nos plantea la interesante y paradójica cuestión de que algo tan íntimo, personal e intransferible como el yo es muy probable que necesite del concurso de otras personas para que emerja. Necesitamos que las personas con las que vivimos en los primeros años de nuestra vida cedan parte de su mente para que pueda emerger ese yo. En cierta medida, yo soy vosotros, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias.